Buenos días, mi nombre es Fabiana Álvarez, yo soy parte del equipo NutriWhite. Hoy les voy a estar compartiendo una información muy importante acerca de las cuatro bacterias fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo. Esta información está en un video llamado Las cuatro bacterias clave del organismo que se encuentra en YouTube por Sacha Barrios Gili. Entonces les voy a estar haciendo un resumen de toda esta información. Bueno, recientemente se ha visto que hay un incremento de enfermedades autoinmunes y como tal de la obesidad y todo es microbioma o la microbiota intestinal de las personas, es decir, se han visto cambios en la microbiota intestinal cuando las personas presentan este tipo de condición. Entonces hay una ruta moderna por cómo se afecta el microbioma o la microbiota intestinal, y esto inicia desde el nacimiento, es decir, ahorita han aumentado como tal los partos por cesárea del niño porque gran parte de esta se adquiere por los partos, por el parto vaginal. Además de que también se ha disminuido como tal el aporte de leche materna y el aumento de leche de fórmula, que tal vez no beneficia la microbiota intestinal del niño de la manera en que la lactancia, la leche materna lo haría. Además también el niño se dice que anula el microbioma del bebé porque se están utilizando antibióticos muy fuertes en estos primeros 2 años, además de la excesiva higiene, una dieta baja en fibra que recientemente o en los últimos años se ha disminuido mucho el consumo de fibra en las dietas de las personas, también como tal los antibióticos. Todo esto va a llevar a que el microbioma de las personas esté alterado y se generen estas enfermedades modernas que llamamos enfermedades autoinmunes. Habla también que el 90% de los antibióticos que se producen son para animales y cuando se les da estos antibióticos a los animales tienden a engordar, es decir, se les dan estos antibióticos para engordar el ganado. Entonces por ahí se pueda también asociar el cambio como tal de la microbiota con la obesidad. Bueno, esta imagen lo que nos muestra es al lado de la izquierda cómo la microbiota intestinal debería ser, y ya al lado derecho cómo después de todos estos factores a los que las personas han sido sometidos, que ya les mencioné anteriormente, cómo termina o cómo es la microbiota actualmente de las personas, muy sencilla y con muy poca cantidad que eso nos afecta de cierta manera porque no vamos a tener la cantidad de bacterias necesarias de microorganismos, no solo bacterias. Bueno, aquí también muestro la cantidad de fibra que se consumía hace unos 200 años, que la alimentación era basada en vegetales, que eran un de 100 a 150 gramos, y cómo ha ido bajando con los años, lo que también influye porque la fibra es el principal alimento. Además, también se sabe que la proporción de bacteroidetes y firmicutes, estas son dos tipos o dos familias de bacterias muy importantes de nuestro organismo, va a influir también en, por ejemplo, enfermedades como la obesidad. Entonces, generalmente en los pacientes obesos se ve que hay un aumento de los firmicutes a expensas del bacteroidetes. Son signatura de disbiosis intestinal, que estas deberían encontrarse en aproximadamente un 6% y en una persona con disbiosis la encontramos puede ser hasta el 20%. Bueno, el doctor Sacha también nos menciona, nos habla un poco acerca de la inflamación, nos explica que el epitelio intestinal está protegido por un voluble y lo que pasa es que cuando hay una dieta excesivamente alta en grasas, que muy posiblemente va a ser baja en fibra, las bacterias no tienen que comer, porque las bacterias se alimentan de fibra y de azúcares, etcétera. Entonces empiezan a degradar ese mucílago, empiezan a degradar esa capa. Y ahí es cuando se empieza a inflamar el intestino. Integridad del epitelio. ¿Y qué pasa cuando se pierde integridad del epitelio? Empieza a existir un intestino permeable, es decir, empiezan a poder entrar ciertos nutrientes, ciertos compuestos por el intestino, como por ejemplo toxinas, bacterias, incluso proteínas, y ahí es cuando se forman los complejos de anticuerpos y ocurre como tal la reacción inmune. Bueno, ya ahora sí para entrar en las cuatro bacterias fundamentales para el organismo, comenzamos con la primera, que es Akkermansia muciniphila. Esta es la principal bacteria que se debe alimentar para aumentar su cantidad, porque permite que crezca una señal para que se produzca más. Es una especie como de barrera protectora, es decir, que bloquea la entrada de lipopolisacáridos por el intestino. Los probióticos principales para la quermancia son los fructooligosacáridos, el almidón de papa, los betaglucanos y las pectinas. Entonces, por ejemplo, la dieta FODMAPs, a pesar de que tiene muchos beneficios para algunas condiciones particulares,
no se debe hacer por más de 30 días, dijo máximo 2 meses, porque al darle una dieta con tantas restricciones, se disminuye el aporte de fibra y se afecta como tal la quermancia. En la dieta Akkermansia eh, se encuentra, o sea, estos polifenoles se encuentran en muchos, o sea, en distintos alimentos, pero se encuentran en gran cantidad en un extracto de pomegranate o en cáscara de granada. Hay suplementos de cáscara de granada que van a beneficiar a la quermancia. La dieta con cáncer colorectal, la restricción calórica, el ayuno va a ser benéfico no solo para este tipo de bacterias, sino como tal para el intestino en general. Y el rhubarb extract, que es un extracto de una planta, va a incrementar también la quermancia. Nos menciona el yacón, que es un tubérculo, que es prebiótico intestino, como él nos menciona. Y acá están todos los promotores de la quermancia mucinofilia, que ya casi todos se los mencioné. Luego entonces está la Faecalibacterium praunici, que ese nombre lo tiene por la persona que lo descubrió, que es una bacteria muy importante para producir butirato. Entonces, grasas saturadas de cadena corta que se generan a partir de la fermentación que realizan algunas bacterias, principalmente esta, la Faecalibacterium praunici. Entonces, el butirato es el principal alimento como tal de la mitocondria para producir energía y es muy importante, porque si estas mitocondrias no tienen oxígeno, que es lo ideal, lo que queremos, pero si no carburan bien porque no hay suficiente butirato, empiezan a liberar oxígeno hacia el colon. Entonces, ¿qué pasa cuando se libera oxígeno hacia el colon? Se afectan todas estas bacterias que yo les estoy mencionando porque todas estas bacterias son anaerobias, es decir, que no sobreviven en un ambiente que en un ambiente empieza a haber oxígeno en el colon, estas bacterias empiezan como tal a morir y empiezan a aumentar aquellas que sí pueden sobrevivir con oxígeno, que se llaman anaerobias facultativas, que no siempre son muy benéficas pues para nosotros y se genera también inflamación. Los principales nutrientes, alimentos, el té pur, que es un té rojo semifermentado, tiene un efecto benéfico para la quermancia, y también como tal la fibra, es decir, fructooligosacáridos, inulina, rafinosa. Eh, y bueno, hacer ejercicio también es muy, muy benéfico porque al hacer ejercicio uno consume, o sea, se consume ese oxígeno y los polifenoles de la uva, preferiblemente no del vino, porque el vino tiene etanol y ya mencionamos que el alcohol es perjudicial. Los compuestos que se encuentran en el té verde y como tal también el garbanzo que contiene rafinosa. Sin embargo, se debe dejar remojando para sacar como tal las lectinas que son inflamatorias, que suprime crecimiento de microorganismos patológicos, realiza biosíntesis de vitaminas, estimula la motilidad y es beneficioso para la inmunidad. Entonces, el principal compuesto para esta bacteria es la antocianina. La antocianina es el principal alimento de la bifidobacteria y es el pigmento morado, los arándanos, la col morada o el purple sweet potato, que es la batata morada. Esta bacteria también se ha relacionado con la alergia, o sea, tiende a mejorar o a disminuir los síntomas de la alergia y por eso se dice que es una bacteria antialergénica y también tiene una relación con el cáncer. Se ha visto que tiene la capacidad de prevenir cáncer. Bueno, la antocianina, como les estaba mencionando, no solamente es un compuesto que va a ser prebiótico para esa bacteria para que se alimente, sino que también a partir de este compuesto las bifidobacterias van a poder generar distintos, o sea, otros compuestos, metabolizar otros compuestos. Por ejemplo, la urolitina A, específicamente de la granada, y que como tal metabolito no se encuentra en otro lado, en algún alimento. O sea, se tiene que hacer ese metabolismo para poderlo generar y realiza funciones como la mitofagia. Entonces, por ejemplo, la yuca también es un tubérculo excelente para las bifidobacterias. Los betaglucanos también aumentan la bifidobacteria, también fortalecen el sistema inmunológico e inhiben cancerígenos activos. Y además hay estudios que han relacionado una disminución de las bifidobacterias con una prevalencia de Alzheimer, es decir, que cuando hay pocas bifidobacterias se ha visto que disminuye el GABA y una disminución del GABA puede llevar al Alzheimer. Y por último está las lactobacillus, que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas, normaliza microbioma y mejora metabolismo. Los principales, como tal, alimentos o que aumentan este tipo de bacterias son la racacha y la kombucha, y de todas maneras acá hay otros indicados. Eh, y bueno, ya por una que la microbiota está también relacionada con el índice
ultravioleta y que esta afecta la composición de la microbiota, es decir, que está asociado de alguna forma al ciclo, o sea, el ciclo de composición de nuestra microbiota tiende a variar con el clima y donde nos encontremos y cómo esté el clima en el momento que está pegando el sol, eso va también tener incidencia en la composición de nuestra microbiota y por último nos menciona la importancia que es la vitamina D o lo perjudicial que puede ser una deficiencia de vitamina D para el intestino, ya que puede generar intestino permeable y a raíz de esto también enfermedades autoinmunes como ya yo les comenté. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado.